Muy buenas noches, profesora Marta, qué puntual. ¿Cómo está? Licenciada, buenas noches. Estamos acá presentes. Muy bien que sea muy puntual. Muy buenas noches. Esperaremos unos minutitos, unos 4 minutitos que ingresen los demás participantes, ¿ya? Por Sí, favor. licenciada, está bien. Ok. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora Juliana? Buenas noches, profesor Basilio, profesora Elia, muy buenas noches. Felicitarles por su puntualidad al ingreso de nuestra reunión. A ver, esperaremos unos minutitos, unos 3 minutos más para iniciar la reunión. Profesora Marta, dígame. Levantó la manito. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos que ingresen unos 2, 3 minutos, quería hacerles recuerdo a los que ya están en la reunión que hoy se cierra el sistema para la presentación de la actividad de la semana 2. Espero por favor no tengan inconvenientes, presenten, si no lo han hecho después de la reunión que vayamos a tener, y no se hagan pisar con la hora, por favor, después es bien complicado, es muy complicado, eso no está en dentro de mis posibilidades, de mí poderles recibir los trabajos, eso tiene que subirse a plataforma y desde ahí es donde se hace la revisión de las diferentes actividades y la asignación de las calificaciones. Por favor, no se hagan pisar y traten de subir lo más antes posible si no lo han hecho hasta ahora. Pero quisiera consultarles cómo les ha ido en esa actividad, en ese trabajo, si han tenido alguna dificultad. Tal vez podríamos comentar un poquito. ¿Les ha sido difícil? A ver, ¿qué Bien, experiencia han tenido al licenciada. realizar un estudio de caso? La verdad es sí, hemos tenido alguna dificultad, ¿no? Pero también hemos tenido, no sé si será la casualidad, la suerte de poder llegar a un centro educativo donde también tenía educación especial. Qué bueno. En sí, bueno, en ese momento no se tenía instrumentos preparados, pero se ha entrevistado al coordinador de educación especial, se ha conversado con los docentes de educación regular que atienden en sus aulas a algunos estudiantes con esta discapacidad de la sordera, ¿no? También se ha visto a sus compañeros el comportamiento, inclusive una compañerita de ella, que no es familiar cercano, nada, aprendió la lengua de señas y pues ella es la que colabora, ¿no? Le ayuda a la señorita para que pueda comprender todas las actividades que tienen que realizar o lo que hacen los maestros. En sí ha sido una experiencia muy, muy interesante, puesto que yo nunca había trabajado con niños con esa discapacidad. Entonces, pues, la redacción es la cuestión. Sigo trabajando en eso, ¿no? Porque hay material, pero Qué ahora bueno. estamos en eso, en sistematizar. Ese sería el comentario, licenciado.
Qué bueno, muy bueno felicitar a la profesora Marta por ese emprendimiento, por esa motivación de poder ir usted a buscar un centro y directamente tener el contacto con una estudiante sorda, porque no es lo mismo que, digamos, inventarse o sacar datos ficticios que vivir la realidad, tener una lectura clara de la realidad. Entonces, eso es muy, muy bonito, es una experiencia muy, muy interesante que le va a ayudar mucho a usted en todo esto, lo que es la atención a estudiantes con discapacidad. Usted ha habido ya de manera ya directa observar cómo el estudiante, las características, lo que le ha contado la compañera que le apoya en lo que es tal vez en la interpretación, en algunos casos en las actividades escolares dentro de su curso. Qué interesante, muchas felicidades por esa motivación que usted ha tenido por realizar un estudio de caso de forma directa con una estudiante con discapacidad auditiva. Qué bueno. Sí, licenciada. Ahora la cosa es reflejarlo en el documento. Es la cuestión. Sí, ha Bueno, sido esa experiencia muy interesante porque uno se siente pues incapaz en ese momento de poder querer comunicarse con ella, conversar, que nos cuente. Es un caso muy especial, de verdad, ¿no? Una experiencia muy, nunca antes visto, ¿no? Porque uno quiere comunicarse con ella, pero no hay cómo abordar así de rápida, ¿no? Claro, no teníamos mucho tiempo, así es que he estado observando ahí sí, unos días nomás. Eso ha sido, licenciada. qué bueno, sí, como han tenido, como esta actividad ha sido, o sea, muy rápida, porque un estudio de caso a profundidad tiene que ser bien desarrollado, ¿no? Con una planificación, un tiempo más alargado. Sin embargo, esta actividad que se les ha dado en el diplomado es muy corto, entonces no les permite recabar incluso más información del estudiante, ¿no? Sino algo superficial, y lo que tienen que hacer los que todavía no han subido a la plataforma su trabajo es narrar de forma descriptiva lo que ustedes han podido observar del estudiante, de la estudianta, en cuanto a si han tenido la oportunidad de hablar con la familia, si han tenido la oportunidad de hablar con el maestro o la maestra. Entonces, de manera así general, ¿no? Escribir, narrar la historia de este estudiante, de qué unidad educativa es, a qué edad ha ingresado a la escuela, cómo le va en la escuela a este estudiante, qué problemas tiene en cuanto a lo que es el desarrollo curricular, cómo la maestra atiende a sus necesidades, si tiene alguna dificultad, en qué áreas presenta más dificultades este estudiante, cómo es la relación con sus compañeros. Por ejemplo, lo que me dice esta profesora Marta, que una de sus compañeras le colabora, entonces debe haber más confianza con esa su compañera que le ayuda en las tareas de la escuela o le ayuda a comprender. Entonces, esos aspectos de manera muy general hagan la narración de ese caso y los instrumentos que han aplicado, ¿no? Eso también va a servir de mucho para ver cómo han aplicado, qué instrumentos, qué información han podido recabar a través de la aplicación de los instrumentos. Entonces, tiene muy buena información y no se complica mucho en la elaboración y del informe del estudio de caso, sino de forma narrativa, descriptiva. Todo lo que ha ido observando y lo que ha ido preguntando solamente es eso, ¿ya? Y sacar las conclusiones a las que usted ha podido, desde la lectura que ha realizado, ha podido sacar. Entonces, las recomendaciones según también su observación que ha hecho, ¿ya? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, yo creo que ya la mayoría también ha estado en ese proceso, ¿no? De realizar su estudio de caso. Y si no lo han hecho, les vuelvo a repetir, por favor, no se hagan pisar con el tiempo. Tienen hasta las 12 de hoy para poder subir. Después ya no hay otro tiempo que se pueda subir o que me puedan enviar, no existe eso. Entonces evítense de tener problemas, más que todo en la asignación de sus calificaciones, que eso les resta puntaje también, ¿ya? Todo lo que es la participación en el foro, la evaluación de conocimientos y la presentación de su actividad. Entonces todo eso tiene su puntaje, ¿no? Que todo eso se evalúa sobre 100 puntos, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben que estamos ingresando, esta es nuestra tercera semana del módulo 2. Ya han debido revisar la plataforma, ya están las actividades ahí en la plataforma desde el día viernes. Entonces, ya han debido ver cuál es nuestra unidad temática de esta semana 2, qué actividades deben presentar y
cómo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, para eso, primeramente, les voy a presentar las actividades les voy a compartir las actividades de la semana 2, de la semana 3, para que un poquito nos empapemos y también con tiempito vayamos realizando nuestras actividades para no estar atrasados también, ¿ya? Entonces, las actividades de la semana 3. Dicen antes una consultita, ya me han entrado en dudas. En la plataforma creo no hay foro para la semana, para ¿No? esta semana, o es que hay. Para la semana 2 no había foro. Ah, ya, está bien. No hay Gracias. foro para la semana. Para las semanas 3 sí. Entonces ya lo han debido revisar. La unidad temática que nos corresponde esta semana, ¿no? Que concluye también el próximo lunes, es recursos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva. No sé si ya lo han leído, a veces el tiempo no alcanza con las actividades que tenemos en nuestras unidades educativas, entonces tal vez todavía no lo han podido revisar el texto académico de la semana 3. Y la actividad, bueno, el propósito pedagógico de esta semana con esta unidad temática es fortalecer el conocimiento y empleo de recursos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva como sistema de apoyo para la integración digital y social en igualdad de condiciones. Entonces, en esa semana vamos a ver todo lo que es empleo de recursos tecnológicos para siempre poder brindar una atención adecuada y pertinente a los estudiantes con discapacidad auditiva que sean integrados ya en aula regular o en centro de educación especial, ¿ya? Y las actividades que nos propone la plataforma para esta semana son las siguientes, ¿no? En base a la lectura que ustedes van a realizar o ya han realizado del texto académico de la semana 3, tienen que elaborar una presentación utilizando PowerPoint, Prezi, Canva, Google, diferentes programas para que ustedes conozcan, manejen, elaborando presentaciones sobre esta unidad temática, ¿no? Que es la de recursos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Se les pide más que todo que no sea tan teórico, que no sea mucha teoría, sino que ustedes dentro de su presentación puedan más hacerlo puedan demostrar más gráficos, mapas mentales podrían hacer, algunos otros recursos, ¿no? Algunas otras metodologías que podrían incorporar a las presentaciones de esta unidad temática. Y entonces, siempre tiene que ir, en las presentaciones deben reflejar su experiencia, no siempre tiene que ser copia textual del texto, ¿no? Del contenido, no, sino que también pueden incorporar parte de su experiencia y el criterio, ¿no? De según ustedes también acerca de los recursos tecnológicos que se utilizan para los estudiantes con discapacidad. Entonces, de manera creativa y también muy didáctica, tienen que elaborar sus presentaciones sobre la semana 3, ¿ya? Sobre la unidad temática de la semana 3. Esa es la actividad grande que deben realizar durante esta semana, ¿no? En base también a las reuniones que vayamos a tener, ustedes también pueden ir incorporando otros aspectos que no se mencionan en el texto académico, ¿ya? De la semana 3. Entonces, el formato de presentación ya lo conocen, ¿no? Pero debe estar enviado en formato PDF. Ya lo deben subir este trabajo, esta actividad de la semana 3 en PDF. También debe incluir el enlace de la presentación original, que puede ser almacenado en su Drive o al final de su documento, ¿ya? El archivo deberá ser subido a plataforma, ¿no? Especificando, ya saben eso también, su apellido, su nombre, y la semana al cual corresponde, en este caso a la semana 13, ahí también les muestra el ejemplo, ¿ya? Eso quiero recalcarles, estimados participantes, durante la primera semana que he revisado los ensayos, muchos no han subido con este formato, ¿ya? Entonces, ustedes deben especificar a la hora de subir su trabajo, especificar, como acá dice, ¿no? Gareta Tania, guión semana 3 o actividad 1, semana 3. Entonces, esto me permite a mí fácilmente identificar de qué participante es el trabajo, pero muchos lo han subido con otros nombres o otros ni siquiera han puesto el nombre, solamente está
dentro de su plataforma. Entonces, por favor, yo les voy a pedir nuevamente que cumplan los formatos, ¿no? Que de presentación de la tarea que señala la plataforma, ¿ya? El producto es la presentación con diapositivas concernientes a recursos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Los materiales que van a utilizar, las herramientas, la computadora, el texto de la semana 3, la plataforma. También esta semana nos presentan, debido a observar dentro de los textos de apoyo y dentro del mismo texto de la semana 3, existen varios apoyos que ustedes lo pueden utilizando, escaneando el QRL, o lo pueden observar, ¿no? Pueden abrir el enlace y pueden observar los diferentes videos de apoyo que nos proponen en esta semana, ¿ya? Entonces, por favor, de eso no se descuiden, porque también voy a incorporar algunas preguntas para la evaluación de conocimientos de la semana 3, ¿ya? De los videos. Por favor, les pido que vean, observen los videos, porque es un material muy importante. Muchas veces, a veces tenemos flojera de leer el texto, ¿no? Es algo repetitivo que no comprendemos, pero en los videos explican claramente. Por ejemplo, hay videos de lo que es la lectura labial, de las herramientas, los recursos que se utilizan para los estudiantes sordos, para las personas sordas. Entonces, está de fácil comprensión. Les estoy, por favor, motivando para que puedan leer. Les recalco, voy a tomar algunas preguntas también de ahí para la evaluación de la semana 3, ¿no? Y los textos de apoyo. Entonces, ¿qué se va a evaluar de las diapositivas de su presentación que vayan a presentar? La creatividad, la precisión en lo que estén presentando de algún tema, de algún título, de alguna característica, ¿no? Sobre los recursos tecnológicos, la capacidad de reflexión, la capacidad de síntesis también. Tampoco tienen que copiar, pegar todo a un párrafo del texto, sino tener esa capacidad de sintetizar la información, ¿ya? Y esta semana sí tenemos foro. Esta semana tenemos que es nuestra segunda actividad. La primera actividad es la presentación de las diapositivas. La segunda es el foro académico. Y acá también nos pide, ¿no? Dentro de las consignas, observar y analizar el video tecnología para personas con discapacidad auditiva. Tienen que escanear ese formato con el código QRL que se encuentra en la página 8 del texto académico. Entonces, vayan revisando el texto si no lo han hecho. Existen varios videos, ¿no? Que solamente hay que escanearlo y sacar el código QRL, y con eso pueden entrar a la página para poder observar. Entonces, en el foro tienen que observar este video de tecnología para personas con discapacidad auditiva que se encuentra en la página 8, y de ahí va a salir la respuesta, ¿no? Que ustedes van a responder, ¿no? Dice, relaciona el video con su experiencia, responda a la siguiente cuestionante en el foro académico. ¿Cuál es su criterio y experiencia en cuanto a tecnología para personas con discapacidad? ¿No? Entonces, ustedes siempre, no sé si se han olvidado acá poner discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, ustedes relacionen el video que vayan a observar con la experiencia que ustedes tengan. Y si no tienen la experiencia, porque muchos me han ido consultando, no tengo la experiencia, ¿cómo voy a realizar? Con la lectura de la realidad, en base a todo lo que ya ustedes han ido viendo en el primer módulo, segundo módulo, la realidad que tenemos afuera. Entonces también con eso relaciónenlo y respondan a esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes acerca de la tecnología, ¿no? En cuanto se utilizará tecnología para las personas sordas, ¿será que las personas con discapacidad auditiva acceden al uso de la tecnología? ¿Qué beneficio tiene? Entonces, todos esos aspectos respondan en el foro académico de esta semana, ¿ya? Opiniones reflexivas expresadas en el foro académico de la plataforma. También les motivo a que puedan dentro de la plataforma hacer, ¿no? Participar de forma propositiva también con sus demás colegas, con los demás colegas que participan en el foro, ¿no? Siempre expresando su acuerdo, desacuerdo, o fundamentando también algo que alguno de los colegas exprese dentro del foro académico. Entonces, eso también contribuye, es un aporte
muy valiosa para cada uno de nosotros, porque todos leemos la plataforma, ¿no? Participamos del foro, entonces siempre nos retroalimenta en algo la opinión de cada colega, ¿no? La opinión de cada colega siempre es un conocimiento, un aprendizaje nuevo para cada uno de nosotros. Entonces, las herramientas, como ustedes ya saben, la computadora, el texto académico, los videos, los textos, y de la misma manera los criterios para evaluar las respuestas del foro es la precisión, la capacidad de reflexión, la capacidad de síntesis, ¿no? Muchos me escriben 2 líneas. Entonces, aunque no tengan la experiencia, estimados colegas, estudiantes que todavía están en proceso de formación, por favor, motívense para escribir, escriban lo que ustedes piensan, lo que sienten, cuál es su criterio de ustedes respecto a este tema. Ya no se limiten solamente a unas 2, 3 líneas, sino escriban un poco más, eso les va a ayudar bastante, ¿ya? Eso sería en cuanto a las actividades de esta semana. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre esta semana. ¿Ninguna? Bueno, a ver, para iniciar la unidad temática 3, quisiera saber si alguien de ustedes ha podido leer el texto ya y así de manera general podría decirme de qué se trata, haciendo un resumen general, de qué se trata la unidad temática de la semana 3. Ya sabemos el título, pero así a grandes rasgos, ¿o de qué creen que ustedes se trata esa unidad temática? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Ninguno? Bueno, adelante, adelante. ¿Quién me está hablando? Licenciada, ¿me escucha? Adelante, profesor Basilio. Le escucho claramente. Ya, a ver, sin antes, buenas noches a la licenciada, también a los compañeros. Quizá con un poquito de limitación por señal de internet, justamente aquí donde trabajo ha caído, ahora más bien un poco ha llegado lo que es señal de internet. Entonces, si va a haber alguna interferencia, disculpas, ¿no? A ver, no voy a decir de que he realizado una comprensión lectora así en su totalidad del material que está dispuesto en plataforma, ¿no? Entonces, específicamente cuando nos refiere a hablar sobre lo que son los recursos didácticos para las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, ahí es donde nos muestra en un sentido quizá muy general, ¿no? Toda herramienta o todo recurso didáctico tiene una intencionalidad, es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, es decir, tiene un propósito definido para poder utilizar, ¿no? Un cierto material en beneficio de estas personas con discapacidades auditivas, ¿no? Entonces, mira, si nosotros, a ver, un poco tomando en cuenta lo que es, yo voy a decir, la poca experiencia que he tenido, ¿no? De poder trabajar o tener las personas con discapacidad, sobre todo los estudiantes, ¿no? Entonces, no podemos hacer una comparación en un sentido homogéneo con los estudiantes que no tienen la discapacidad, o sea, estudiantes normales que digamos, ¿no? Entonces, mira, eh, para lo que es normal desenvolvimiento de nuestro trabajo pedagógico, comúnmente utilizamos en un sentido homogéneo, o sea, por igual para todos, ¿no? Pero eh, quizá sin tomar en cuenta lo que son los materiales para estos estudiantes que tienen discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, por esa razón en el texto nos dice, todo recurso o lo que es los materiales tienen un sentido muy significado para estos estudiantes, ¿no? Entonces, uh, cuando hablamos, por ejemplo, dentro de lo que es educación en especial, en este caso,
los recursos didácticos están diseñados, ¿no? Pues las herramientas a utilizarse están diseñadas específicamente para ayudar, ¿no?, el proceso formativo de estos estudiantes, ¿no? A la vez, cuando, por ejemplo, nosotros mencionamos lo que son los, a ver, como ejemplo, lo que son los textos, lo que son los manuales, los cuadernos de ejercicios, videos educativos, ¿no? Son refuerzos, ¿no? O nos sirven como refuerzos netamente para ayudar el proceso formativo de estos estudiantes, ¿no? Entonces, mira, licenciada, es así en ese sentido he podido apreciar una lectura, ¿no? A la vez, ¿no? Cuando en el texto mismo nos menciona, ¿cuáles serían entonces los documentos específicos de poder mencionar, ¿no? En este caso, lo que es la parte de fomentar lo que es la inclusión dentro de lo que es aula, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros mismos podemos decir de que, por ejemplo, cuando hablamos los niños con discapacidad o la interacción de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Ya son, en este caso, tomar en cuenta lo que es la diversidad, ¿no? La diversidad específico, ¿no? Tomando en cuenta lo que son las metodologías dinámicas, ¿no? O las estrategias metodológicas apropiadas para estos niños o estos jóvenes que tienen lo que es la discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, es lo que puedo quizá un poco mencionar, licenciada, y también compañeros. Muchas gracias, profesor Basilio. Muy buena comprensión, ¿no? Y como usted dice, se refiere a eso, al uso de los recursos didácticos, materiales para los estudiantes con discapacidad auditiva. Usted ha hecho una buena lectura, una buena comprensión así de forma general, ¿no? De lo que trata esta unidad temática 2 del texto. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como maestros, como lo decía usted, es, ¿no?, ver ya la parte educativa, la parte didáctica, ¿no? Los maestros, ustedes han debido observar en el texto, hay desde el punto de vista clínico, médico, hasta llegar a lo que es la parte educativa, ¿no? Entonces, cada área tiene su recurso que va a utilizar. ¿Para qué? Para favorecer, lo que decía también usted, para favorecer, todo tiene un objetivo, ¿no? Para favorecer a una mejor, en el caso, por ejemplo, del área médica, para favorecer una mejor audición de parte de la persona sorda, ¿no? En el caso de nosotros, utilizamos diferentes recursos, materiales didácticos, estrategias, todo lo que concierne a la parte didáctica. ¿Para qué? Para que haya una mejor comprensión, un buen aprendizaje en el estudiante, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes puntos de vista, ¿no? Desde los recursos y los recursos y la tecnología que se utiliza con las personas sordas, ¿no? Pero más nos vamos a enfocar nosotros a lo que es la parte educativa, ¿ya? Así de a grandes rasgos vamos a ir viendo qué se han ido trabajando con las personas sordas, qué recursos, qué tecnología se utiliza actualmente también en otros países, ¿no? Nosotros sabemos que en Bolivia todavía nos falta desarrollar muchos aspectos, ¿no? Todavía nuestra tecnología no está muy avanzada, pero en otros países ya las personas sordas utilizan otro tipo de, de recursos tecnológicos para tener una mejor audición, ¿no? Vamos a ir viendo en la presentación que les voy a compartir ahora, ¿ya? Después, si tienen alguna consultita, al finalizar la presentación vamos a ir un poco analizando, debatiendo sobre esa temática. Bueno, la temática, como les he mencionado, son los recursos tecnológicos para personas con discapacidad auditiva, ¿ya? Esa es la temática de la semana 3, ¿no? Entonces, al observar esta imagen, ustedes ya deben tener una idea de qué son estos, ¿no? De qué representa este instrumento, podríamos llamarlo este material que está en el cuello de esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, en otros países ya existen otro tipo de ayudas, como por ejemplo las prótesis técnicas que aquí podemos observar en la imagen, ¿no? Que están como una especie de un collar, que decir que que el objetivo de este collar es vibrar, ¿no? Hacer sentir diferentes sensaciones que la persona vaya a captar, ¿no? Al utilizar este collar, ¿no?
Por ejemplo, si lo han leído el texto, habla sobre una historia de una persona sorda que fue a una feria, ¿no? Y nos dice que esta persona fue, había diferentes stands, pero uno de esos stands le llamó la atención, ¿no? Porque esto corresponde a una de las empresas, ¿no? Que trabaja con el tema de recursos tecnológicos y otras prótesis para personas sordas. Entonces, quiso un poco más informarse esta persona, ¿no? Y se trataba de un sistema de audiovibración que se colocaba alrededor del cuello, lo cual le permitía captar las diferentes sensaciones de una película que estaban proyectando en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, música, el videojuego, o sea, multiplicando, relacionando diferentes sensaciones. Esta chica sorda lo probó, ¿no? Dice, lo probó colgándose en el cuello, ¿no? Y lo enchufó con su televisor, se puso a ver una película y se quedó impresionada. El collar vibraba por todo su cuerpo en intensidad y tiempo, que el audio, o sea, el audio de la película, o sea, no podía creer esta muchacha, ¿no? Porque ella podía sentir todo lo que pasaba en la película en cuanto a movimiento, sonido, música, ella podía sentirlo mediante la vibración. Entonces, es un recurso que esto, por ejemplo, es utilizado en otros países, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que la persona sorda también pueda ser, pueda no solamente ser incluida, ¿no? A través de este recurso, sino que también ella pueda participar, ¿no? Porque a veces no solamente nosotros los oyentes tenemos el derecho de ver una película, ¿no? También las personas sordas. Y con este recurso tecnológico, entonces miren cómo esta muchacha ha podido sentir todas esas sensaciones de la película, ¿no? Y lo ha vivido sin que lo haya escuchado, sino a partir de la sensación que ha producido en las diferentes partes de su cuerpo, tal vez podríamos decir, que ella ha podido incluso captar, comprender todo lo que significaba la película, ¿no? El contenido de la película, ¿no? También tenemos aquí otro recurso tecnológico que son los audífonos. Ustedes ya deben conocer bastante esto muy bien, ¿no? Los audífonos, los que alguna vez han observado, han visto colocar a un familiar, a un amigo, utilizar los audífonos. ¿Para qué les servirán los audífonos, no? El audífono es un recurso que también ayuda bastante, ¿no? Este audífono, este recurso antes era sinónimo de persona sorda. O sea, nosotros veíamos una persona con audífono y decíamos que era una persona sorda, ¿no? Entonces, actualmente muchas personas, incluso personas hipoacúsicas, ¿no? Hipoacúsicas utilizan los audífonos. ¿Para qué? Para esto les ayuda a aquellos que tienen todavía restos auditivos, les ayuda bastante porque les ayuda todavía a tener una percepción auditiva, ¿no? Ayuda a que ciertos sonidos, ciertas, ciertos sonidos, voz, podríamos decir el sonido de los automóviles, el sonido de una campana, sean percibidos por la persona, ¿no? O cuando uno habla de cerca, sean captados también por la persona sorda. Entonces, los audífonos son los recursos tecnológicos que más utilizan las personas sordas. También no solamente personas hipoacúsicas que tienen restos auditivos, sino también personas sordas profundas también utilizan, yo he visto, ¿no? Desde mi experiencia les comento esto, que utilizan audífonos. Y esto más que todo la familia eh, se esfuerza mucho porque ustedes saben que los audífonos tienen un costo muy elevado, ¿no? Entonces, se esfuerzan mucho para comprar a sus hijos que tienen alguna discapacidad, ¿no? Ya sea hipoacúsico o persona sorda. Entonces, ¿para qué? Para que también esto pueda un poco mejorarles la calidad de vida de sus hijos. Entonces, es un buen recurso que todavía actualmente en nuestro país se utiliza, es utilizado por personas mayores, también por niños y por adolescentes, ¿no? Entonces, básicamente en los audífonos, el sonido es captado por un micrófono que se convierte en ondas sonoras, en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro, ¿no? Estas pasan por un amplificador donde la señal puede transformarse o amplificarse. Lo que quiere decir es que la amplificación, el sonido puede regularse, ¿no? La persona sorda puede regular, puede ser lo puede regular a más alto o a más bajo. Entonces, tiene un amplificador, los audífonos, lo cual le permite regular
a la persona que está utilizando este audífono. Y de aquí al auricular se vuelve a convertir en señales eléctricas, lo que decía, todo se convierte en ondas sonoras, todo lo que ingresa por el micrófono, por el audífono y posteriormente en señales eléctricas, lo cual llega al cerebro y de ahí se logra, ¿no? Lo que es la percepción del sonido, ¿ya? Ese es un recurso que utilizan las personas con discapacidad auditiva, ¿no? El implante. En nuestro país se habla muy poco de lo que es el implante coclear, pero en otros países esto es bien utilizado, especialmente es aconsejable hacer el implante en los niños hasta los 2 años, ¿no? Siempre sabemos muy bien que hasta los 2, 3, 4 años existe todavía el desarrollo de lo que es el lenguaje oral expresivo, entonces hasta esta edad se aconseja hacer el implante coclear, ¿no? Sin embargo, acá en nuestro país todavía no utilizamos esa tecnología, no sé, tal vez en Santa Cruz, en los otros departamentos, ¿no? Donde existen estos recursos, pero en otros países sí se utilizan, ¿no? Las familias, los niños, muchos utilizan este implante, ¿para qué? Para mejorar su calidad de vida también de estas personas, de los niños, porque sabemos que con una ayuda, con un tratamiento eh, fonoaudiológico, con un tratamiento después del implante, la persona o el niño sordo ah, puede lograr desarrollar el lenguaje oral también, ¿no? Es otro recurso muy importante, ¿no? Es un aparato o dispositivo electrónico que ayuda a la persona sorda a escuchar, ¿no? Al escuchar, el niño va a poder hablar. Entonces, los pacientes candidatos a recibir un implante coclear deberán reunir ciertas condiciones, como dice acá, ¿no? Niños de más de 18 meses, perdón, aunque esta edad es un tanto relativa porque se han implantado en niños menores incluso de 6 meses, ¿no? Tener una hipoacusia sensorial, neurosensorial bilateral con un umbral auditivo superior a los 90. También una alta motivación para integrarse a un programa de implantes, ¿no? Lo que les decía, después del implante sí o sí tiene que haber un programa, ¿no? Un programa para que también se vaya trabajando todo lo que es la parte del desarrollo del lenguaje en el niño sordo, ¿no? También ciertas condiciones, ¿no? Lo más importante es una plena dedicación al programa de rehabilitación y para el desarrollo del lenguaje. Eso es lo más importante, esa es la condición más importante. Muchas veces, a veces tiene sus cosas positivas, sus aspectos negativos también en estos aspectos, ¿no? Pero también es un recurso que ayuda bastante a que los niños niños más que todo en este caso de este recurso, puedan adquirir el lenguaje, puedan desarrollar el lenguaje oral, ¿ya? Estamos a 2 minutos de que se corte, por favor, si se corta nuestra reunión, vuelve a ingresar con el mismo link. Otro recurso tecnológico que se utiliza para las personas sordas son los sistemas vibrotáctiles, ¿no? Es muy importante, ¿no? No solamente lo utilizamos como sistema, sino todo aquel aparato que sea táctil o que el estudiante sordo, el joven sordo, el niño sordo pueda tocar, pueda percibir táctilmente con diferentes vibradores, son muy beneficiosos. Esto les ayuda a percibir diferente información, a captar experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Todo el material que nosotros podamos brindar al estudiante, que sea vibrador, que sea táctil, esto les favorece bastante para que la información pueda llegar a través de la sensación, a través de los diferentes sentidos que ellos tienen también desarrollados. Entonces, estos dispositivos, en algunos casos vienen como dispositivos, permiten a las personas percibir el sonido a partir de las vibraciones, ¿no? Entonces, a partir de todo lo que es vibración, se reemplaza por el sonido. Entonces, son percibidas por el tacto, ¿no? Las vibraciones percibidas permiten, mediante un entrenamiento adecuado, identificar 5 sonidos, ¿no? En algunos países también se utiliza esto bastante, ¿no? Los sistemas vibrotáctiles, pero ya con otros objetivos, podríamos decir también, ¿no? Generalmente ellos con el objetivo de identificar diferentes sonidos, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros podemos utilizar esto o podemos adaptar este recurso
utilizando diferentes materiales táctiles y aquellos materiales que sean vibrantes también, para que el estudiante pueda captar mejor la información, ¿ya? Después estamos con el sistema universal verbotonal de audición, ¿no? ¿A qué se refiere este sistema? También todos son amplificadores, ¿no? Como podemos observar aquí, como los niños